Impact Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su espacio sonoro de resistencia, difusión y derechos humanos. Soy Yolanda Ángeles y hoy les estaré acompañando en que es el primer programa que inaugura un ciclo de difusión acerca de la relación que existe entre las ciencias forenses y las ciencias sociales o antropológicas. Por ello, hoy les traemos el episodio llamado Antropología y Etnología. Retos y experiencias en la construcción de un peritaje antropológico con perspectiva de género. Uno de los objetivos para este programa es entender la manera en la que las diversas ciencias sociales o antropológicas, las cuales son la etnología, la lingüística, la arqueología, la historia, la antropología física, la antropología social, la etnohistoria y la sociología, aportan en el ámbito forense. Por ello, para este programa abordaremos las definiciones primero de antropología y de etnología, para posteriormente explicar cómo se construye un peritaje antropológico y lo que implica la perspectiva de género dentro de estas. Posteriormente, en los siguientes programas, analizaremos el papel de la arqueología y la antropología física. Ahora bien, el uso de la antropología y la etnología dentro del ámbito forense se da con la finalidad de construir peritajes llamados análisis de contextos. Pero antes de llegar a este punto, es importante definir a estas dos ciencias. Por ello, definiremos a la antropología como la ciencia que estudia al hombre, ya que antropos quiere decir hombre y logos significa ciencia. Esta tiene su origen a finales del siglo XX y su objetivo o intención en ese momento era comprender a todos esos pueblos, grupos y naciones a los que la corona inglesa conquistó. Por ello, su primer objeto de estudio eran otros pueblos no pertenecientes a Occidente. Aquí es importante mencionar que la visión de esta antropología colonial ponía al centro la actividad del hombre y de Europa, por lo que la antropología estudiaba todo en relación a las prácticas androcéntricas y eurocéntricas. Afortunadamente, a lo largo del siglo XX y hasta el presente, su objeto de estudio se ha ampliado y diversificado. Ahora ya no solo se estudia a grupos y culturas ajenas, sino que existe un ejercicio de autoobservación hacia la propia sociedad, comunidad o grupo de pertenencia de él, le o la antropóloga. Y lo mismo con la investigación, que antes solo analizaba las actividades de los hombres. Ahora también se estudian las prácticas de las mujeres, las infancias, las personas adultos mayores, sobre disidencias sexuales o neurodivergencias, entre muchos otros tipos de poblaciones. La flexibilidad teórica de la antropología se corresponde con una metodología de investigación que es también flexible pero rigurosa. Su principal herramienta de trabajo es la etnografía, que está basada en trabajo de campo antropológico, que implica observación directa o indirecta, participación en las actividades y escenarios de la vida cotidiana del lugar en donde se encuentra. También se realiza una aplicación de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, con la finalidad de entender la historia de vida de aquellos que conforman un grupo, comunidad, pueblo o sociedad. Este trabajo concluye con un texto narrativo que toma por objeto acciones y experiencias humanas en entornos concretos. La entrevista, la observación de acciones situadas y la producción de documentos suelen mencionarse como componentes fundamentales de esta metodología. Por otro lado, la etnografía, cuya etimología es etno, que significa pueblo, y logos, que significa ciencia, por lo que etnología se entiende como la ciencia de los pueblos, tiene por objeto el estudio de la actividad humana y se enfoca en el conjunto de las creaciones de todo tipo de grupos sociales humanos. En ellas se incluyen, al igual que en la antropología, temas de estudio relacionados con, por ejemplo, las jerarquías,
las creencias religiosas, el estudio de la vida cotidiana, entre otros temas que involucran las diversas formas de expresión política, cultural y religiosa de los pueblos, naciones, grupos o comunidades. En sus inicios, la etnología se conformó como una recopilación caótica de datos, a partir de los relatos de viajeros que describían costumbres exóticas de pueblos extraños. Paulatinamente adquirió un cuerpo de conocimientos coherentes y sistematizados, hasta consolidarse como una disciplina científica. Un elemento fundamental fue la observación directa de los rasgos esenciales de la cultura, que implica la convivencia con los pueblos estudiados. Ahora bien, para hablar de la relación entre peritajes y ciencias antropológicas, es necesario decir que a partir de 1989, con la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, es que se garantiza a los pueblos indígenas de los países firmantes, entre ellos México, una serie de derechos que permiten un acceso a la justicia y al debido proceso, considerando las diferencias interculturales a las que se enfrentan quienes, por ejemplo, no hablan ni leen español y buscan justicia ante un delito o grave violación a derechos humanos. La firma de este tratado abre las puertas para que los análisis antropológicos y etnográficos permitan explicar las motivaciones, racismos, clasismos y demás opresiones sistémicas de las que son víctimas las personas de origen indígena. Además de este tipo de aportaciones que explican las inequidades sistémicas, tenemos los análisis de contexto que aportan a la clarificación de procesos dolorosos, como un feminicidio, ya que por medio de este tipo de peritajes podemos entender un poco la vida y las condiciones que la víctima sufrió. Gracias a este tipo de peritajes es que se entienden los tipos de dependencia que la víctima sufre, como la económica o sentimental, así como las violencias que, por ejemplo, la violencia vicaria en caso de tener niños o la sexual, son comunes en relaciones afectivas y abusivas. De igual modo, el análisis de contexto explica los factores que inducen a que una persona cometa algún delito, o bien se inserta en redes de crimen organizado, sobre todo cuando este tipo de trabajos es común en las comunidades en donde una infancia se desarrolla y ve como normal este tipo de crímenes. Como vemos, este tipo de peritajes nos acerca a la forma de vida de la víctima, explica las opresiones, violencias e iniquidades estructurales que vivía y permite dar una condena adecuada según la tipificación y agravante del caso, para que ningún otro feminicidio, por ejemplo, vuelva a judicializarse como crimen pasional. Para ello, y para dar secuencia a este tema, vámonos a la entrevista con la perita etnóloga independiente Nayeli de León y mi compañera Mayra, quien guiará esta conversación. Hola, bienvenidas a esta sección de la entrevista sobre la etnología y la antropología social en los contextos de feminicidio. Yo soy Mayra Ortiz y el día de hoy tenemos a nuestra invitada Nayeli de León, quien nos va a hablar sobre más de este tema. Y bueno, pues una pequeña presentación de nuestra invitada es que ella es licenciada en etnología por parte de la ENA, también es maestra en ciencias antropológicas y también doctora en ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también es activista feminista y bueno, ella también nos va a platicar muchísimo más sobre su experiencia y todo lo que nos tiene por compartir. Hola Nayeli, es un gusto para nosotras tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Buena tarde, muchas gracias por la invitación. Siempre agradezco y felicito estos espacios. Creo que son espacios que son necesarios para invitar, sigamos abriendo el diálogo, sigamos platicando y sigamos siendo activistas, ¿no? Me presento un poco más de mi trayectoria. Soy activista feminista desde hace más de 12 años. Comencé mi formación con Católicas por el Derecho a Decidir. Estuvimos trabajando derechos sexuales y reproductivos, por la despenalización del aborto en distintos estados, ¿no? En la Ciudad de México, en Guerrero, y bueno, ahora podemos ver que la marea verde va avanzando, ¿no? También he estado colaborando con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, donde tuve como mis primeros acercamientos a los temas, ¿no? Al tema del feminicidio, ¿no? A esto que la ley nos señala, ¿no?
recordemos que, bueno, se tipifica, se tiene como este logro, este avance de la tipificación del feminicidio, ¿no? Que son las razones de género que llevan estas violencias, ¿no? Bueno, las violencias y como última violencia, pues digamos que la final, la que llega como hasta la cima, ¿no? Es el feminicidio. Y bueno, vienen una serie como de pautas que podemos ir observando para poder señalar que, bueno, se tratan como de feminicidios y hay que nombrarlos como tal, ¿no? No como homicidios, no, son feminicidios, hay que seguirlos tipificando, hay que seguirlos nombrando, hay que seguir señalándolos, ¿no? Y justamente para ir como empezando con este tema, sé que a lo mejor para nuestro público, cuando escuchan antropología o cuando escuchan etnología y estas ciencias sociales, como que de repente no las asocian con las ciencias forenses, como que piensan en medicina, en criminalística, en criminología, pero no en estas ciencias. ¿Podrías decirnos cómo podemos entender a la antropología, a la etnología? Claro que sí. Bueno, la etnología es a grandes rasgos, digamos, de manera general, la etnología trabaja a partir de las diversidades socioculturales, ¿no? El análisis de de los comportamientos socioculturales, las dinámicas que tenemos de día a día, los rituales, pero no permanece solo como, digamos que una sociedad nunca está estática, siempre estamos en movimiento, siempre estamos en constantes cambios, constantes transformaciones, y bueno, es en donde entra la etnología y la antropología, ¿no? El análisis de estas dinámicas, de estos cambios, de estas transformaciones. También existen distintas ramas de la antropología y de la etnología que nos van a ayudar a hacer como más perceptibles de cada una de estas dinámicas sociales, ¿no? Bueno, la religión, las instituciones, la política, el género, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a llevar como estos análisis. Yo soy perita antropóloga, soy perita en etnología, entonces, bueno, yo trabajo también justamente trabajo temas, bueno, distintos de interculturalidad, trabajo temas con personas indígenas, con personas con discapacidad, pero también trabajo, mi peritaje también es en torno a a feminicidio, ¿no? ¿Qué hacemos qué hace la antropología, ¿no? Como que en los feminicidios, bien como nos comentabas, Mayra, existen, bueno, que queda como claro que, bueno, la importancia de medicina, ¿no? Para resaltar, bueno, estas razones, ¿no? Mecánicas, la criminalística también, ¿no? La intervención. Pero ¿qué hace entonces una etnóloga, ¿no? ¿Qué hace una antropóloga ahí, ¿no? Haciendo sus análisis, ¿no? Dentro de feminicidio. Trabajamos principalmente con víctimas indirectas, es decir, los familiares de la víctima directa. Existen una serie de manuales. Yo quiero señalar que no es como que llegamos o improvisado, ¿no? Existe un trabajo de compañeras, de colectivas también que han venido desarrollando, como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, tiene una metodología muy clara y muy específica para el trabajo con víctimas indirectas, ¿no? Cómo tenemos que acercarnos, cómo tenemos que preguntar, porque no podemos perder de vista que son víctimas, ¿no? Ellas también, estas familias, ¿no? Estas hijas, hijos, hermanas, madres, ¿no? Son víctimas indirectas del hecho. Entonces, bueno, hay que entender siempre, hay que tener una metodología muy clara y un trabajo muy específico y muy sensibilizado para el trabajo con ellas. Entonces, por ejemplo, uno de como estas pautas que tenemos que tener desarrollar dentro de esta metodología para los análisis de contexto. Ahorita voy a hablar un poquito de qué son los análisis de contexto, estoy un poco con la metodología y bueno, no vamos a revictimizar, es decir, no vamos a estar cuestionando, ¿no? Nosotras vamos a estar desde una escucha. Nosotras solo nos sentamos y que las víctimas nos compartan la información que consideren y hasta donde crean pertinente, ¿no? No somos fiscalía, no vamos a estar interrogando porque, bueno, esto es un proceso, son procesos complejos, que ellas, las víctimas vienen de una pérdida también, ¿no? Entonces hay que entender que son víctimas, ¿no? Y bueno, no hay que estar revictimizando, no hay que estar preguntando como de ciertas maneras, no hay que instrumentalizarlas. Entonces, esa es como la metodología que hacemos, escucharlas. A partir de ahí, de esta escucha, se puede obtener mucha información, ¿no? Porque la importancia aquí de la participación de la antropología en la etnología son los análisis de contexto.
qué nos dicen los análisis de contexto, ¿no? Hay que entender que si bien tenemos, por ejemplo, el violentómetro, que ahora se ha vuelto como muy visible y es muy claro como para entender las violencias, ¿no? Que de repente en este sistema, esta estructura patriarcal, esta estructura machista, de repente no nos permite ver, visibilizar, ¿no? O que nosotras percibamos que existimos, nos encontramos en un entorno violento, porque bueno, está el amor, la idea del amor romántico también nos ha causado mucho daño, ¿no? O sea, la idea de que, bueno, los celos son amor y que, bueno, te está marcando todo el día porque te ama, y como estas situaciones en donde el amor romántico nos lastima, nos daña, va creando justamente un ambiente perfecto para el sistema patriarcal, para que se lleven como se llevan a cabo estos feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, en el escucha justamente de las entrevistas con las víctimas indirectas, ahí es en donde entramos hacia este análisis de contexto, ¿no? Entendiendo justamente cómo se encontraba, en qué contextos se desarrollaba la víctima, ¿no? Porque, bueno, lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones han sido las parejas, justamente los que se encuentran detenidos, ¿no? Los que lleva hacia la línea de investigación, y entonces investigando un poco con la mamá, con la hermana, con la amiga, pues te enteras que existía, que era víctima, por ejemplo, de ejercicio de poder de parte de la pareja, ¿no? Que la violentaba, que existía violencia familiar, de tipo familiar, pero bueno, en modalidad psicológica, no de tipo, perdón, de tipo psicológica, de tipo física, de tipo sexual, de tipo económico, y entonces ahí vas entendiendo, ¿no? Cómo existían estas relaciones asimétricas que llevaron justamente o que desencadenaron en el feminicidio, ¿no? Esto es importante porque, bueno, si bien existe la parte médica que se señala, la parte de criminalística, bueno, hay que entender también un sistema, todo una dinámica, un rol, porque, bueno, los roles de género también van de la mano, ¿no? Dentro de todo este sistema en el que nos encontramos inmersas, ¿no? Y pues muchas de ellas no percibían justamente que se encontraban en este contexto, o ya de repente entendían que ya no querían pertenecer ahí. Existen en muchos casos, se da una denuncia por violencias, pero bueno, el Estado, ¿no? El Estado siempre no garantizando de la manera adecuada, no dando el seguimiento como se debería, bueno, se llega justamente a concluir en feminicidio, ¿no? Porque, bueno, por razones de que el Estado no brindó la seguridad que debía cuando ya existen estas denuncias. Entonces, como el primer punto que desarrollamos desde la etnología y la antropología son los análisis de contexto, ¿no? Que nos va a permitir ver de manera amplia en qué circunstancias, en qué ambiente se desarrollaba la víctima, ¿no? Si existían violencias, qué tipos de violencias, y bueno, también si existían estas relaciones asimétricas respecto con la persona que era su pareja, ¿no? En la mayoría de los casos. Y ahora que nos compartiste sobre cómo evitar la revictimización y también mucho de lo que haces en cuanto a los feminicidios, ¿cómo crees que le ayuda la perspectiva de género? Porque bueno, aquí en este programa, como sabrá nuestro público, pues abogamos mucho a la perspectiva de género en esta cuestión de las ciencias forenses. Quisiéramos saber pues tu respuesta desde la etnología, ¿cómo aporta la perspectiva de género? Claro, la perspectiva de género, creo que existe todavía mucho que trabajar sobre qué es la perspectiva de género. Hay que entender que es una metodología que nos va a ayudar a identificar las desigualdades en las que nos encontramos. Yo he escuchado mucho esto de, es que solo se beneficia a las mujeres. No, hay que entender el género, los géneros, ¿no? Hay que entender que una perspectiva de género no está hablando de una perspectiva de una persona, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, que existen desigualdades entre un hombre en la ciudad heterosexual y una persona indígena perteneciente a la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Ahí van a existir asimetrías, ¿no? Es importante visibilizar cada una de ellas. Por ejemplo, la perspectiva de género, a mí me gusta señalar mucho esto. Todos los dictámenes que se elaboren
tienen que ser sí o sí incluir esta mirada de la perspectiva de género. O sea, la perspectiva de género no es algo tú como servidor público, nosotras como servidoras públicas, yo como servidora pública y activista feminista, no puedo no mirar o no visibilizar las desigualdades que existían. Existen desigualdades de género per se, o sea, existen desigualdades mujeres, hombres per se, que están ahí, ¿no? Justamente, por ejemplo, ayer algo que me ocurría y que hemos estado viendo y que no podemos dejar de lado es el uso del transporte público en general ya nos limitaba bastante a nosotras en qué voy a llevarme de ropa, cómo voy a vestirme. Tenemos, bueno, nos llevan a aislarnos, nos segregan a 2 vagones a nosotras porque existen tocamientos y yo creo que tristemente y enojada, pero yo podría atreverme a decir que, híjole, yo todas mis amigas conocidas levantamos la mano, ¿no? O sea, ¿quién ha sido víctima de algún tocamiento o de algo en el metro? Bueno, todas, ¿no? Entonces justo veíamos, ahora, bueno, apelamos como al transporte por aplicaciones y entonces comienzas, bueno, tenemos feminicidios, ¿no? Todo esto va como muy de la mano de perspectiva de género, porque bueno, hay que entender que nosotras tenemos que llevar siempre que reflexionar cada uno de nuestros movimientos, de nuestros desplazamientos, de nuestros trayectos, de nuestra ropa, siempre pensada en la lógica en donde nos encontramos, en el sistema en el que nos desarrollamos, en el que nos desenvolvemos, ¿no? Ayer justamente me pasaba que, bueno, yo regresé como en la aplicación porque estaba lloviendo y entonces tomo un Uber y entonces la persona del Uber comienza como en el trayecto a decirme que no abrían sus puertas del interior porque lo acababan de chocar, que no podía abrir la ventana tampoco y entonces me veo yo encerrada en un Uber sin poder abrir puertas desde adentro, ¿no? Y aparte después me comienza a preguntar que si soy casada, que si yo no sé si los hombres viven esto en sus trayectos en los Uber o en el Didi, no sé si a ellos también los choferes, los conductores les preguntan su estado civil o qué tan importante es el estado civil para poder transportarte de un punto a otro, ¿no? Entonces, la verdad sí me dio como un poco de inseguridad, compartí mi trayecto y afortunadamente puedo estar aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender la perspectiva de género, ¿no? Que nosotras nos mandamos un mensaje después de reunirnos con nuestras amigas y nos decimos, por favor, mándame un mensaje de que ya llegaste a tu casa, algo que no va a pasar o no pasa en el ambiente de los hombres, ¿no? No sé qué tanto ellos se pongan de acuerdo y digan, mándame un mensaje de que ya estás en tu casa, ¿no? Nosotras tenemos que decir, mándame un mensaje de que ya estás en tu casa, ¿no? Pensando justamente en que siempre está la posibilidad de no llegar. Entonces, siempre hay que tener en claro estas desigualdades que nos van a permitir y esto va desde la mano justamente de esta perspectiva de género, que hay que entender que existen estas desigualdades, ¿no? Existen estas violencias que nosotras tenemos que enfrentar día con día, solo yendo a trabajar y regresando a casa, ¿no? O sea, algo así como tan claro, creo que va por ahí como sí o sí tenemos que seguir trabajando y seguir sensibilizando a todas y a todos sobre la importancia de la perspectiva de género. Lamentablemente, sobre todo, bueno, últimamente las mujeres, pues, de cierta forma no vivimos una vida, entre comillas, normal, porque como dices, tenemos que estar reflexionando sobre lo que hacemos, a dónde vamos, etcétera. Y justo también quería preguntarte un poco sobre cómo ves el panorama en nuestro país, o sea, en cuanto a la antropología, a la etnología, porque justamente algo que nos ha gustado como reflexionar con las demás ciencias es cómo vemos con esa parte de la crisis forense. Y me gustaría saber como tu opinión. Mira, algo que tengo que reconocer es el trabajo de las colectivas. Siempre tengo que reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando justamente para visibilizar, para que de una manera se tiene que poner sobre la mesa y bueno, lo han conseguido. Y bueno, ahora ya tenemos justamente que presentar en las audiencias de juicio oral, se presenta ya un análisis de contexto, ¿no? Ya existe una voz, ya existe un contar, una narrativa desde las violencias que vivía la víctima, las violencias en las que se encuentra actualmente, porque también hay que pensar en una reparación del daño, ¿no? Para las víctimas indirectas que quedan, ¿no? Porque muchas veces quedan niñas, niños, adolescentes, hijos de la víctima directa,
hay que entender justamente que si bien lo monetario no va a responder o no va a subsanar la pérdida y el fallo del Estado, bueno, de alguna manera se debe de tener esta reparación integral, ¿no? Reparación económica, reparación, la disculpa pública, porque el Estado sigue fallando, el Estado sigue siendo indiferente. Yo sigo percibiendo una indiferencia desde un trabajo mal hecho, desde que ocurre, desde que las violencias ya tendrían que de verdad se tiene que seguir trabajando para erradicar este sistema patriarcal que nos está afectando, que nos tiene en miedo constante y nos tiene mandándonos mensajes y nos tiene pensando qué ropa nos vamos a poner en el sentido del sistema en el que nos desarrollamos, nos desenvolvemos y en el transporte que utilizamos. Creo que si bien se ha conseguido, bueno, poner sobre la mesa, falta mucho que trabajar. Seguiremos trabajando por visibilizar todas estas violencias, por visibilizar el daño que causa a nivel nacional, ¿no? Cada una de estos roles de género que se siguen todavía como tan enraizados, ¿no? La idea de lo político, lo público, las esferas de lo político, siempre como en los hombres, las esferas de lo privado, ¿no? En el hogar, las mujeres. Entonces creo que tenemos que seguir rompiendo. Creo que vamos por buen camino. Me gusta que gente más joven viene, que chicas se sienten, ¿no? Arropadas por este feminismo, ¿no? Que nos ha llevado y que tenemos siempre que reconocer el trabajo de nuestras hermanas feministas que han venido trabajando a lo largo, ¿no? Y que vienen de antecedentes y que nos han abierto estos panoramas y estas puertas. Bueno, nosotras seguimos, ¿no? Seguimos en la lucha, seguimos trabajando, seguimos dando voz a las que ya no se encuentran para que exista una no repetición. Y bueno, ahora que nos has como platicado como la importancia de tu materia en esta parte de los actos feminicidas, dinos, ¿crees que nombrar el contexto realmente provoca un impacto ahora en los juzgados? Sobre todo que ahora dices que ya como que se pide mucho esta parte del análisis de contexto, ¿no? Yo creo que sí, porque justamente lo que te va a ayudar a entender es que existían violencias, ¿no? Que no fue un hecho aislado, no fue fue culposo, no, venían relaciones asimétricas, visibilizas las relaciones asimétricas, visibilizas el ambiente de violencias, toda la modalidad en la que se encontraban, los tipos que se desarrollaban, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hago justamente porque es muy nuevo a mí me ha tocado estar en audiencias en donde es la primera vez que se presenta un análisis de contexto, ¿no? La primera vez que justamente la jueza, el juez preguntan, bueno, ¿qué es la etnología? Y pues explíquenos de qué va, qué concluye o qué dice el dictamen, ¿no? Entonces no importa, ¿no? Yo digo todo, aquí está el dictamen, se va a ver porque se analiza de manera amplia, es el análisis de contexto de la víctima directa, porque hay que entender, por ejemplo, también que justamente dentro de estas historias de vida, de estas narrativas, van a existir siempre situaciones que van a colocar a la mujer, en este caso, a las mujeres, en situaciones de desventaja, ¿no? Por ejemplo, que exista un embarazo adolescente, ¿no? En donde, híjole, bueno, un embarazo adolescente que va a llevar, la llevó a la deserción escolar, la llevó a depender económicamente de la pareja, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Pues existía la violencia económica y existía la violencia física y existían, pero en razones de qué, de que ella truncó, ya no pudo continuar estudiando porque se dedicó desde un embarazo adolescente, ya no pudo, esto vino a repercutir en su historia de vida y bueno, eso la situó en un punto muy vulnerable para ser víctima de todos estos delitos, ¿no? Que fue por parte de la pareja que se citó justamente en un poder, en una ventaja sobre la vulnerabilidad de la pareja en estos casos y entonces aprovechar como la situación, ¿no? Entonces yo sí creo que son verdaderamente importantes y de hecho yo trabajo siempre en los feminicidios, trabajamos de la mano con psicología porque hacemos un análisis de contexto, yo hago el sociocultural, el análisis para identificar relaciones asimétricas, para identificar violencias de género, el contexto general en donde se encontraba y bueno, la psicología desde lo psicosocial, ¿no? También. Entonces vamos muy encaminadas, muy de la mano a estas dos disciplinas, estas dos ciencias trabajando para justamente presentar un análisis de contexto que sí es verdaderamente importante porque, bueno, creo que va a dar mucha luz justamente a toda esta historia de vida, el contexto en el que se desarrollaba la víctima,
Y bueno, si bien apenas vamos iniciando en esto, me han tocado que existen audiencias, entonces soy la primera persona que se presenta, ¿no? En una audiencia de juicio oral para explicar que es un análisis de contexto, bueno, hay que seguirlo haciendo, porque sí se crea como esta visibilidad y bueno, también nos lleva a ver que no son hechos aislados, ¿no? Que existen estas violencias y que existían estos juegos de poder y que existía como esta dominación y entonces creo que ahí como queda claro que, bueno, te ayuda mucho como justamente a sensibilizar. Y creo que parte de la sensibilización es esta parte de estos espacios, ¿no? Para poder, para sí que educarnos en esto, ¿no? Y justamente tenerte a ti en estos espacios, pues, y tener a nuestras invitadas nos ayuda mucho, ¿no? Como para poder abrirnos el panorama hacia eso. ¿Te gustaría dejar un último mensaje antes de despedirnos? No, pues solo agradecerles justamente, yo también recalco, agradezco, aplaudo estos espacios, me encanta ver gente mucho más joven, me encanta que vengan con esta juventud a refrescar el movimiento, a seguir cuestionando, a seguir planteando, sigamos haciendo ruido, sigamos moviendo y sigamos incomodando. Yo les agradezco, las felicito y bueno, yo feliz, encantada de haber sido considerada para invitarme a esta sesión. La disfruté muchísimo, disfruté mucho como esta charla y pues sigamos en el camino. Muchas gracias, Nayeli. Y bueno, para cerrar este espacio, las invitamos a seguir con nuestro capítulo dedicado a la antropología y la etnología. Yo soy Mayra Ortiz. Hasta luego. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Muchas gracias Mayra y Nayeli por esta conversación, la cual nos ayuda a entender cómo es que se va construyendo el peritaje antropológico y cómo es que también se le va incluyendo poco a poco la perspectiva de género en casos, por ejemplo, de feminicidio. Ahora vamos con otra experta. Ella es Verónica Caporal. Es perita antropóloga independiente, también experta en tema de feminicidio y trata de personas. Junto a ella estaremos dialogando para entender cómo es que funciona la aplicación de la perspectiva de género del peritaje antropológico dentro del sistema de justicia penal mexicano. Vamos con ella. Hola, sean bienvenidas a una nueva edición de la entrevista de las insurrectas forenses. Mi nombre es Mayra Ortiz y junto con mi compañera Yolanda Ángeles les estaremos presentando a una gran invitada que nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre su experiencia en la antropología social. Y bueno, pues voy a hablar un poquito de ella. Ella es Verónica Caporal Pérez. Ella tiene una experiencia de más de 25 años en el ejercicio de su profesión. Ella es antropóloga y también ha colaborado con distintas organizaciones que trabajan en la defensa de las mujeres y también en la lucha por los derechos de las víctimas. Y también, dato curioso, pues ella tiene un reportaje en CIMAC que pues lo pueden encontrar en cimacnoticias.com. Adelante, Verónica, es un gusto tenerte aquí con nosotras el día de hoy para que nos compartas tu gran experiencia en estos temas. Hola, muy buenas noches. Pues primero que nada, pues un agradecimiento a la Wicca Forense. Estoy muy emocionada de estar hoy con ustedes, de esta entrevista. Justamente para empezar nuestra conversación, nos gustaría saber ¿qué estudia un peritaje antropológico social con perspectiva de género en el delito de feminicidio? Es decir, ¿qué variables se toman en cuenta a la hora de estudiar, como los contextos de cada víctima? ¿Qué llegan a describir los dictámenes, los patrones o la violencia ejercida hacia las víctimas? ¿Qué nos puedes decir como al respecto?
Una de las primeras cosas que yo quisiera puntualizar es que la perspectiva de género, así como solita, es más una mirada muy institucionalizada que se va a dar de, pues, esta mirada crítica, de este pensamiento crítico que va a ser justamente el mirar la situación de las mujeres y la condición de las mujeres. Entonces, generalmente yo hablo siempre de una perspectiva de género feminista que está centrada justamente en las mujeres, en estas situaciones que vivimos las mujeres en relación a la vida social, a la cultura. Entonces, en ese sentido, pues esa es la primera cosa que quisiera como situar. Y posteriormente yo como antropóloga social feminista, bueno, para esto quisiera un poquito hablar de mi trayectoria. Yo empiezo a hacer peritajes antropológicos a finales de 2006. De hecho, mi primer peritaje lo presento en 2007 y es para una víctima de explotación sexual, además una menor de edad, una joven centroamericana que llega a México y específicamente al Estado de México. Y bueno, ella es víctima de trata. Entonces, ese va a ser mi primer peritaje. En ese tiempo yo estaba en la Fiscalía Especial y colaboraba en la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVINTRA, y justamente empiezo a hacer estos peritajes porque un ministerio público me pregunta, me dice, nos encontramos un día y me dice, ¿tú qué estudiaste? Porque en estos ámbitos de la acceso a la justicia y de la procuración de justicia, generalmente solo hay abogadas, abogados y psicólogas y psicólogos, y a veces un poco trabajo social. Pero toda la definición y toda la construcción del caso, pues lo hace el abogado. Y la MP me pregunta, ¿y tú qué estudiaste? ¿No? Entonces ya le digo, pues yo estudio antropología. Y me dice, ¿qué estudia la antropología? Y yo le digo, bueno, en términos muy simples y llanos, estudia la cultura, las relaciones que se dan a partir de la cultura y las prácticas culturales que tienen los pueblos, ¿no? Las personas en la sociedad, en la cultura, ¿no? Estas prácticas que se reproducen. Entonces, pues así es como hago yo mi primer peritaje. Yo ya conocía, porque bueno, mi trabajo en la FEVINTRA era justamente analizar el delito de trata desde la mirada de la antropología. Y me dice, pues es que yo sé que es víctima, me dice el MP, pero no lo puedo probar. O sea, con el derecho, pues todo lo que ella me aporta, pareciera que ella es la responsable. Y me dice, ¿tú crees que pudieras hacer una pericial? Yo nunca había hecho una pericial, no sabía lo que era, no sabía cómo era la estructura, y entonces pues me pongo a investigar qué son los peritajes, y ahí voy a encontrar la primer cosa complicada, y es que los peritajes para antropológicos están pensados justamente desde este convenio 169 de la OIT, para pueblos y comunidades indígenas o tribales, y justamente para identificar su identidad cultural. Evidentemente, pues este peritaje con esta lógica y con este método, pues no nos servía para víctimas de trata, aunque estas víctimas fueran indígenas o de comunidades indígenas, porque también muchas de las víctimas de trata actualmente todavía son de pueblos y comunidades indígenas, porque aquí de lo primero que vamos a hablar, pues es justo de la vulnerabilidad. Y eso es lo que me va a llevar a mí a buscar construir un método para hacer estos peritajes. ¿Qué hice con esto? Pues justamente fue identificar el método de la antropología, esta parte etnográfica, el trabajo de campo, la descripción, la observación. Por otro lado, fue conjuntar o articular la perspectiva de género feminista. ¿Qué nos plantea la perspectiva de género? Ver justamente esta mirada y esta construcción sexogenérica de lo que somos las mujeres y por qué las mujeres vivimos en una situación de desigualdad y de opresión. Y la tercera cosa, y que esta desigualdad y esta opresión se va a ver expresada en la vulnerabilidad. ¿Cuáles son esos factores de vulnerabilidad? Y la tercera cosa, o la tercera dimensión, justamente está en la historia de vida.
y que esto tiene que ver con el análisis de contexto. En esos años no se hablaba de análisis de contexto, o sea, no estaba en el radar esa perspectiva, pues estamos hablando que el análisis de contexto va a venir hasta después, ¿no? Por ahí del 2015, que se empieza a hablar ya más de análisis de contexto y que además pues el análisis de contexto surge justamente en en Colombia, ¿no? Que es donde se crea la primera unidad también de análisis de contexto y además para poder documentar violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Ese es como su origen del análisis de contexto, sobre todo de la Corte Interamericana. Y bueno, con estas tres dimensiones es como empiezo a pensar en esta metodología y además, bueno, pues yo vengo de una formación feminista, de antropología feminista, y una de mis maestras desde la licenciatura y después en toda mi trayectoria como feminista, pues ha sido la doctora Marcela Lagarde. O sea, yo retomo para mi metodología de análisis, de la elaboración de los peritajes, justamente todo este planteamiento que ella hace del conocimiento situado, de la vida situada de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos, y que ella lo va a hacer, ella lo hace para pues todos sus análisis en relación a la violencia contra las mujeres, después para el feminicidio, cómo vamos a conocer las violencia estructural que vivimos o que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, si no estudiamos justamente la vida de las mujeres? Y así es como hago este primer planteamiento, esta metodología, que a la fecha es la misma que sigo usando. Y el primer punto, justamente, sin saberlo ya ahora con esta claridad en aquellos años, va a ser el análisis sociocultural de donde se cometieron los hechos victimizantes, ¿no? El hecho delictivo, que va a ser justamente el análisis de contexto, ¿no? En este sentido, pero realmente todo esto pues lo fui descubriendo ahora sí que haciéndolo. Entonces así es como se incluye o se retoma yo retomo, ¿no? En mi quehacer, en mi práctica antropológica y como perita, la perspectiva de género, ¿no? Esta perspectiva de género feminista que justo me va a permitir colocar las violencias, las vulnerabilidades, las desigualdades y la opresión que viven las víctimas, porque esa va a ser justamente la base para que estos tratantes, estos violentadores, estos feminicidas, estas personas que se llevan a las niñas, ¿no? Y que justamente las llevan a estos espacios de explotación sexual o de explotación laboral, utilicen esa vulnerabilidad. Y que entonces en esos tiempos también era como probar, por ejemplo, el tema del engaño. Decía, no, bueno, pues ¿cómo vamos a probar que la engañó? Pues entonces tenemos que identificar las vulnerabilidades, porque la vulnerabilidad, desgraciadamente, se pensaba solo en un tema de pobreza o de desigualdad económica. Y muchas de estas víctimas sí tenían o sí tienen actualmente esta vulnerabilidad, pero también había o hay una gran vulnerabilidad emocional, afectiva, ¿no? Alguna vez me tocó estar en una entrevista con un proxeneta, que justamente él decía, yo lo que aprovecho es que yo observo a las jóvenes, observo a la mujer y veo exactamente sus vulnerabilidades. O sea, yo la estudio y entonces sé que ya se peleó con su mamá, que está sola, que se vino del pueblo, que su patrón, el de donde vino a trabajar, está abusando de ella o la están violentando. Y entonces, ¿qué es lo que yo le voy a ofrecer? Pues yo le voy a ofrecer eso que otros le quitaron, ¿no? Le voy a regalar un helado cuando nadie le ha regalado nada, y entonces yo le voy a regalar un helado, le voy a regalar una rosa, porque nadie le ha regalado nada, ¿no? Todo mundo, al contrario, le ha pedido. Entonces, y eso es justamente esta historia de vida, este contexto, cómo se fue configurando la vulnerabilidad en esta víctima. ¿Y por qué esta víctima? Porque en muchos casos pensábamos, es que todas las jóvenes que son pobres o que viven una desigualdad económica van a ser víctimas, y no todas lo son.
escucharte hablar de que básicamente creaste una nueva metodología para poder complementar estos huecos, sin duda, digamos, legales que existían en las carpetas de investigación, acercar la historia de vida a los y las juezas que imparten, que están en algún proceso de judicialización. Sin duda abona mucho a entender el por qué o cómo se suscita un feminicidio o bien una mujer es víctima de trata o tráfico de personas. En este caso, Verónica, desde tu experiencia, ¿cómo es recibido, una vez que tú terminas tu peritaje, cómo es recibido por el juez, por la jueza que lo está leyendo? ¿Has visto algún aporte de manera inmediata, algún cambio de sentido en estos personajes que imparten justicia? Cuéntanos esa parte, por favor. Sí, mira, esta pregunta es una pregunta realmente muy relevante. Al principio no sabían qué era. Entonces, fue muy interesante porque pensaban que la antropología eran o los cadáveres, ¿no? La antropología física, o eran los monumentos, las pirámides, ¿no? Entonces, cuando tú decías un peritaje, pero no, pues este es un delito de trata, ¿no? Eso no tiene que ver, la víctima no está muerta, o se confundía mucho con esto con la arqueología, ¿no? Entonces, fue muy, pues para mí fue la verdad muy placentero porque pues se podría decir que de las primera o quien empezó con este planteamiento del peritaje antropológico con perspectiva de género, me tocó pues abrir como ese camino en ese sentido. Entonces, era muy placentero explicarles que estudiaba la antropología, ¿no? De hecho, en las primeras, cuando eran las audiencias, pues de las primeras preguntas es que la perita explique qué es la antropología, ¿no? En la antropología social. Y esto, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Entonces, como hablar de todo esto era pues muy placentero para mí y también pues creo que fue muy formativo para los jueces y las juezas con las que me ha tocado pues estar. A veces los abogados defensores, me tocó un caso paradigmático en este país, en el cual pues fui perita de estas víctimas y fui la que más recibí, por ejemplo, preguntas, ¿no? En el caso de del juez, me tocó en una audiencia una jueza y luego en otro caso, en otra de las audiencias fue un juez. Y la misma defensa se quedaba como, ¿y de qué se trata? Después me enteré que andaban buscando una perita para desestimar mi peritaje, ¿no? Entonces, porque pues también es, pues ellos como, pues que son la defensa de los presuntos responsables, pues también, ¿no? Están buscando pues que su cliente pueda ganar, ¿no? Pero fue también interesante ver como el planteamiento cuando tuvimos la junta de peritos, pues las preguntas que me hacía el perito que finalmente encontraron, que aceptó el caso, de trabajar para ellos, y que además había sido mi alumno, ¿no? Porque yo he dado varios diplomados y he dado clases sobre peritaje antropológico. Entonces fue muy interesante hasta esa parte, ¿no? Entonces creo que cada vez se abre más, cada vez las juezas y los jueces o los que procuran justicia buscan esta prueba, también las y los abogados, ¿no? Victimales y también los que están en la defensa lo están abriendo, porque te da esos elementos, poder entender estas causas estructurales sociales de por qué se cometió un feminicidio. ¿De qué estamos hablando cuando se comete un feminicidio? ¿De qué estamos hablando cuando hay una víctima de trata con fines de explotación sexual? ¿De qué estamos hablando cuando una mujer es víctima de violencia sistemática, de violencia feminicida? Entonces, hoy se está abriendo mucho más. Y también hay un interés, ¿no? De conocer esta ciencia, este método también de análisis. Y pues bueno, creo que estamos ante un momento de gran apertura para ello y también de formación. Yo en 2017 tuve que dejar de hacer peritajes porque bueno, también hay que hablar de que en este momento pues estas disciplinas que están aportando para
poder dar elementos de prueba a favor de las víctimas, son prácticas de riesgo, ¿no? Entonces yo tuve que dejar de hacer peritajes por algún par de años y una de las cosas que yo decía es que tiene que haber más peritas antropólogas, más peritas con esta mirada, con esta perspectiva, ¿no? De género feminista, que coloque en el centro a las mujeres y que justamente explique a las y los juzgadores de que las mujeres no son responsables de los que les pasa. En este país las mujeres no son responsables de que las asesinen, de que las torturen, de que las desaparezcan. No son responsables, no estuvieron en el lugar equivocado, no son unas locas, no se relacionaron con una persona que las puso en riesgo, sino estamos en un país, y eso hay que decírselo al sistema de justicia, que es un país que violenta, que pone a las mujeres en una situación de desigualdad, ¿no? Y esto también aprovecho para hablar de la reparación integral del daño que requieren las víctimas, la reparación integral del daño, y que nosotras como peritas con las diferentes disciplinas vamos a aportar es que estas reparaciones, primero sacarlas del plano de lo económico. Sí es importante la parte económica, pero para las víctimas es muchísimo más importante el derecho a la verdad, el que se diga la verdad de lo que sucedió. Ninguna de las víctimas de feminicidio es culpable de haber sido asesinada ni torturada. Ninguna de las víctimas de trata es culpable de ser víctima de explotación sexual. Ninguna niña y ninguna joven o mujer es culpable de que se la lleven, de que la desaparezcan, de que se la lleven para explotarla, de que la asesinen, de que ninguna de ellas, ¿no? Entonces, justamente este peritaje lo que hace es explicar esa historia, es hacer ese análisis de contexto. A mí me gusta mucho una categoría, es hablar de estos espacios, estos territorios hipotéticamente, por ejemplo, torturantes, estos territorios hipotéticamente feminicidas, porque entonces no lo colocamos en la víctima. El peritaje antropológico pone a la víctima en el centro y dice, esta víctima, estas son sus vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades no es que ella nació con ellas, es que se fueron construyendo a lo largo de su vida. Y entonces pone también este sentido que ha tenido en esta víctima, en esta mujer, en esta niña, en esta joven, el haber nacido mujer, porque nacimos mujeres y entonces eso nos ha colocado en una situación de vulnerabilidad. Y nos ha colocado en una situación de vulnerabilidad hasta cómo nos enseñaron a relacionarnos amorosamente. Y entonces, eso ha sido una situación de vulnerabilidad que hay que decirle al juez. A ver, el amor romántico es como el arma así fulminante del feminicidio, porque las víctimas de feminicidio, en un 90%, los feminicidas son sus parejas, sentimentales, sexuales, eróticos, ocasionales, pero tienen un vínculo de ese tipo. Y entonces generalmente el juez dice, ah, bueno, pues es que pues ella no se fue. Pues sí, no se fue porque el amor romántico hizo muy bien su trabajo, ¿no? Hizo muy bien su estructura para que la mujer no se fuera. Estructuró muy bien el tema de la dependencia, el tema del miedo, el tema del engaño, esta reproducción de que el amor lo puede todo, de que el amor todo lo salva, ¿no? De que por amor yo me quedo, de que el amor lo va a cambiar, ¿no? Entonces, y decírselo a las y los jueces ha sido un gran papel y un gran trabajo que ha hecho la antropología en este caso, y también otras disciplinas. Hablaba yo de la psicología y también del trabajo social y ahora también de la sociología. Y solo quisiera concluir esta idea con el tema de la reparación integral del daño que estaba hablando de ella, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, porque parte de lo que estas periciales buscan
es que se reconozca y se sepa la verdad de los hechos. No fue un suicidio, no fue un accidente, sino fue un acto premeditado alevosamente que estaba organizado para asesinar o quitarle la vida a esa mujer o para explotarla o para desaparecerla. Y la otra que tiene que ver, eso con la verdad, y la otra que tiene que ver con el derecho a la memoria. En una ocasión me tocó hablar con una hermana de una joven que fue víctima de feminicidio en el Estado de México, y ella me decía, yo quiero que a mi hermana se le recuerde como María, no como la sacaron en los medios. No quiero que la recuerden como la víctima de feminicidio, porque María, mi hermana, tenía una historia, tenía sueños y tenía proyectos. Y yo quiero que mi hermana sea recordada por su familia, por su comunidad, como María la que quería ser médica, por ejemplo, no como la asesinada o como la víctima de feminicidio. Y eso a mí, cuando esa mujer me dijo eso, yo dije, claro, tenemos que luchar por eso, tenemos que dar los elementos de prueba para que justamente se sepa la verdad y se guarde la memoria de las víctimas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que hay que transmitirles a los jueces, a las juezas, ¿no? A quienes están en este sistema de justicia y de procuración de justicia. Sin duda dejas súper claro el hecho de que las dependencias que pueden existir en estas relaciones abusivas, el por qué no es tan fácil decir, por ejemplo, déjalo, abandónalo, ¿por qué no te vas de ahí? Cuando justo conocemos toda esta historia de vida por la que las víctimas pudieron haber pasado. También nos dejas muy claro el hecho de que un peritaje antropológico ayuda a la dignificación de la historia de vida de la víctima y de las víctimas indirectas. Agradecemos mucho que estés tú hoy explicándonos todo esto, ya que este programa también tiene como una intención difundir todas estas ciencias forenses y sin duda la antropología desde un tiempo para acá ha estado aportando un montón en el tratar de entender el contexto de vida y la historia de vida de las víctimas que han pasado por procesos de trata o bien por las víctimas que han sufrido feminicidio y las víctimas indirectas de estas. Pues invitar a que muchas antropólogas sociales, etnólogas, pues estemos en formación y pues que haya muchas más. Yo realmente deseo, y como lo comentaba, cuando yo dejé de hacer peritajes, una de las cosas, y por eso también empecé como a dar algunos diplomados y pues compartir esta metodología, porque creo que es muy necesario que haya muchísimas más antropólogas haciendo estas periciales y realizando estos análisis de contexto, estos estudios también, ¿no? Antropológicos que permitan estudios culturales y desde esta mirada de la perspectiva de género, ¿no? Feminista. Y pues muchas gracias. No sé si tú gustes dejarnos algún correo, alguna red social para aquellas que estamos interesadas en la realización de este tipo de peritajes, pueda comunicarse contigo y pues continuar, ¿no? Abriendo brecha para las que vienen atrás y tú que nos has abierto brecha a las que justo venimos detrás de ti. Ay, muchísimas gracias y pues vamos todas juntas y estamos haciendo y bueno, pues yo también muy contenta, como les dije al inicio, de Wiccan Forense, realmente admiro mucho también cómo es todo lo que están haciendo y lo que están colocando en el centro, ¿no? Estas ciencias forenses para justamente poder apoyar y acompañar a las víctimas, a las mujeres víctimas, ¿no? En los diferentes delitos que se cometen contra las mujeres. Y les dejo mi correo, es cifit.consultoras@gmail.com. Es CIFIP, cifit.consultoras@gmail.com.
No, pues muchísimas gracias y te tomamos la palabra. Esta fue la sección de entrevista del programa dedicado a la antropología social, la etnología y los análisis de contexto. Seguimos. No olviden escucharnos dentro de 2 semanas a las 6 de la tarde. Para ese programa estaremos hablando sobre la arqueología forense, la cual es otra de estas disciplinas antropológicas que se enfoca en los restos materiales. Les recuerdo, nuestra cita es por el 106.1 de FM o bien por www.violetaradio.org. Les recuerdo también que pueden escuchar nuestros programas anteriores por medio de las plataformas de Spotify y iCloud en el canal CIMAC Radio. Muchas gracias por acompañarlos. Les recuerdo, les acompañó Yolanda Ángeles. Hasta pronto. CIMAC Radio presenta Insurrectas Forenses. Insurrectas Forenses. Un programa sobre la participación de las ciencias forenses en la lucha feminista. Ciencias forenses en la lucha feminista. Sobre cómo entendemos los procesos de justicia desde las ciencias forenses, desde una perspectiva de género y derechos humanos. Somos mujeres despatriarcalizando las ciencias forenses.